Problema del vendedor viajero. En este ejemplo encontraremos la ruta que tiene que recorrer el vendedor de tal forma de minimizar la distancia recorrida. En el ejemplo, los nodos del 0 al 5 representan ciudades. Las distancias entre estas ciudades se muestran en la tabla. Por ejemplo, entre las ciudades 0 y 1 tenemos una distancia de 10 kilómetros. Entre la ciudad 0 y la ciudad 2 existe una distancia de 6 kilómetros. Entre la ciudad 0 y la ciudad 3 existe una distancia de 8 kilómetros. Entre la ciudad 0 y la ciudad 4 existe una distancia de 7 kilómetros. Y entre la ciudad 0 y 5 la distancia es de 15 kilómetros. La distancia existente entre la ciudad 1 y la ciudad 0 es la misma que desde la ciudad 0 a la ciudad 1. Y ocurre lo mismo para todos los otros casos de pares de ciudades, por lo que decimos que la matriz de distancias es simétrica. Siguiendo con la explicación de la matriz, tenemos que las distancias desde la ciudad 1 hasta las ciudades 2, 3, 4 y 5 son de 5, 20, 15 y 16 kilómetros respectivamente. Siguiendo el algoritmo de inserción, primero vemos que la distancia mínima al nodo 0 la posee la ciudad 2, por lo que sería la primera ciudad incluida en la ruta TSP, con una distancia total igual a 12. La primera iteración del algoritmo consiste en determinar cuál es la ciudad más cercana a la ruta TSP formada en el paso anterior. Para este caso vemos que la ciudad 1 posee la mínima distancia a la ruta, con una distancia de 5 kilómetros a la ciudad 2. El siguiente paso de la iteración consiste en determinar el costo o distancia marginal que implica una inserción entre un par de ciudades. Para esta iteración es trivial, ya que existen solo dos ciudades en la ruta, por lo que agregamos una longitud de 9 kilómetros, lo que suma una distancia total igual a 21 kilómetros. En la segunda iteración vemos que la menor distancia a la ruta 012 la posee la ciudad 4, con una distancia de 7 kilómetros a la ciudad 2. Pero necesitamos saber entre qué ciudades se añadirá a la ruta, lo cual vemos con el cálculo del costo marginal, resultando la mínima distancia 8 kilómetros si se inserta entre las ciudades 0 y 2. Por lo tanto, la distancia total aumenta en 8, quedando un total de 29 kilómetros. Siguiendo con las iteraciones, vemos que la menor distancia a la ruta 01240 la posee la ciudad 3, a 4 kilómetros de la ciudad 4. Realizando el cálculo de distancias marginales, se observa que la mejor inserción es entre las ciudades 0 y 4, resultando una longitud total de 34 kilómetros. Finalmente, en la última iteración, obviamente la última ciudad añadida a la ruta será la ciudad 5. Para saber dónde insertar esta ciudad, realizamos el cálculo de las distancias marginales, resultando la menor entre las ciudades 2 y 4, agregando a la ruta una distancia de 7 kilómetros, alcanzando una distancia total de 41 kilómetros, resultando la ruta TSP 0125430 la solución entregada mediante este algoritmo de inserción.